Abra su Biblia, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Vamos a tratar de seguir instruyendo lo que el Espíritu Santo ha querido en estos últimos domingos y martes y miércoles para formación de su pueblo. Ustedes recuerdan que en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 19, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. La preocupación del apóstol era la formación del carácter de Cristo. El Señor Jesús le dijo a los judíos que el Señor podía levantar hijos aún de las piedras. El Señor no tiene problema con levantar hijos. La preocupación del Padre no es levantar hijos, la preocupación del Padre es formar los hijos. Y yo creo que los que somos papá aquí nos pasa igual. Tenemos más preocupación en formarlo que en tenerlo. Tenerlo es un gran gozo, pero formarlo es un gran compromiso. Tener un hijo es una cosa hermosa, gloriosa, es algo muy sublime cuando un niño, cuando usted trae un hijo al mundo. Pero desde ahí empieza un trabajo que no termina. Indistintamente de que ellos tengan la barba aquí, serán hijos y usted siempre lo verá como niños. Y es la preocupación del Padre formar hijos también. Así Dios, como Padre perfecto, quiere formarnos a nosotros. Y la formación nuestra no tiene que ver con valores naturales, aunque hay valores que se afinan a los valores divinos. Tiene que ver con la vida espiritual, tiene que ver con el carácter de Cristo. Amén. Abra su Biblia, segunda de Pedro capítulo 1 verso 5, dice el apóstol Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Hemos estado hablando del conocimiento. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús da una definición de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Padre mediante el Jesucristo. Esa es la vida eterna. Pero no todo el mundo analiza qué significa vida eterna. Significa que viviré la eternidad con Él, porque le conocí, porque le recibí, porque le creí, porque le honré. Amén. Viviré eternamente con Dios. Por eso nosotros, cuando ya conocemos a Jesús, tenemos su vida en nosotros. Tenemos vida y vida eterna, y lo vamos a leer en la Biblia en unos minutos. Pero esa revelación de lo eterno necesita conocimiento para saber lo que tenemos. Los niños, cuando van creciendo, a los 3, 4 años, en una etapa de los niños, se le llama la etapa del descubrimiento, donde ellos van descubriendo su cuerpo. Y se van descubriendo ellos mismos sus partecitas y cosas así. Y se tocan mucho sus partes, porque se van descubriendo. En la medida que usted va creciendo en Dios, usted va descubriendo cosas que usted antes no sabía. Cosas que usted desconocía. Pero le tengo la noticia de que siempre va a tener necesidad de conocer. Porque Dios es infinito. Dios es eterno y nos falta mucho por aprender de Dios. Bueno, hablo en primera persona. A mí me falta mucho por conocer de Dios. Lo que se conoce de Dios y su infinito poder es lo que Él ha permitido que se le conozca. Pero Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que sepamos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre. Amén. Él quiere que sepamos sus atributos. Él quiere que sepamos cuál es su carácter. Él quiere que sepamos cuál es su voluntad. Amén. Por eso los hombres y mujeres que han tenido un encuentro con Jesús no se han limitado al concepto soy salvo, no, sino que se han preocupado por conocer el para qué. Los creyentes maduros no preguntan mucho por qué. Los creyentes maduros no preguntan mucho por qué. Los maduros preguntan ¿para qué? ¿Qué quiere Dios con esto? ¿Qué quiere Dios lograr? ¿Qué quiere Dios sacar de esto? Porque aunque no entendamos el momento, Dios quiere sacar algo de nosotros o quiere dejarnos una enseñanza en nosotros. Y a través de procesos, a través de tratos, a través de situaciones, a través de muchas tribulaciones, muchas veces Dios nos va formando. Cuando la Biblia narra que David enfrentó a Goliat, dice la Biblia que David fue al arroyo y cogió 5 piedras lisas.
A mí me llama mucho esa expresión y que he hablado de eso varias veces. ¿Por qué David cogió piedras lisas? Esa es una. Lo segundo, ¿y quién alisó esas piedras? ¿Estaban en el río? Las piedras estaban lisas. Hay dos elementos naturales que alisaron esas piedras. Uno, las muchas aguas que le pasaron por encima. Y dos, las otras piedras que estaban por ahí. Una piedra lima otra piedra. A veces Dios te pone gente para que te limen. Dios te pone gente al lado para que te pulan. Dios te pone situaciones para pulir tu carácter. Pero hay otro elemento que no es tangible, que no es visible, que es el elemento tiempo. Hay cosas que llevan tiempo. Que el tiempo mismo lo va puliendo. Por eso dice el proverbio del reino que tiempo y fuego prueban todas las cosas. Amén. Entonces, el conocimiento de Dios puede ser impartido en la letra, pero en la letra se vuelve un obstáculo al propósito en el espíritu, porque muchas veces en la letra lo que nos volvemos es discutidores. Gente que lo que le interesa es discutir, que lo que le interesa es argumentar o refutar. Hermano, Dios no necesita que usted lo defienda, Él se defiende solo. Dios lo que necesita es que usted le obedezca, que usted lo entienda, que usted le sea fiel. Usted no tiene por qué pararse en una esquina a discutir con nadie, ni a darle una pela bíblica a nadie, ni a avergonzar a nadie. No, ese no es el Espíritu de Cristo. Usted lo único que tiene es entender lo que Dios quiere para usted y vivirlo. Y con su vida usted defiende el testimonio de Dios. Con su vida usted defiende lo que usted cree. Con su vida, no con una discusión, no, con su vida usted lo defiende. Discutiendo no se defiende, discutiendo se pierde. ¿Aló? Entonces, el conocimiento en la letra nos puede llevar a un punto peligroso porque nos puede hacer abogaditos teológicos. Y yo no estoy diciendo que esté mal conocer teología. Estoy diciendo, si no se lleva al espíritu el conocimiento, se vuelve un abogado. Y yo no tengo problema con los abogados, porque los abogados tienen una función. Pero en Dios, Dios no necesita abogado. Aquí tenemos varios abogados en la iglesia. Pero Dios no necesita abogado. Él es nuestro abogado. Es al revés. Él es nuestro abogado. Él nos defiende a nosotros, no nosotros a Él. Ahora, nosotros los representamos a Él en calidad de hijos y en calidad de ministros. Un ministro es un delegado, un ministro es un enviado, un ministro es un representante. Y para poderlo hacer necesitamos conocerlo. Porque si yo no conozco al Padre, ni conozco sus principios, ni sus pensamientos, ¿cómo podré hacer su voluntad? No podré. Necesito conocerlo para poder hacer su voluntad. Pero cuando una gente entra en la verdad de entender este punto, no se queda en el concepto salvación, no, quiere conocer más. Por eso otra vez le digo, y lo he dicho ya varias veces, Pablo sigue siendo para mí uno de los hombres más admirables de la Biblia. Porque Pablo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, hizo dos preguntas. Una, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Pablo sabía que había que hacer algo. Pero Jesús no se lo dijo de una vez, porque no estaba preparado todavía. Le dijo, ve a tal sitio y allá se te va a decir lo que yo quiero. Pero aún así, Pablo duró 17 años esperando la formación divina. ¿Usted cree que Dios, cuando tiene un propósito con una persona, lo va a preparar? Dios vive sus principios. Venga conmigo al libro de Filipenses capítulo 3. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer un poquito cuando Pablo habla de sí mismo en cierto modo. Vamos a leer del 1 al 14. Filipenses 3 del 1 al 14. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Ay, papá, yo no voy a hablarles de quiénes son los perros, según la Biblia. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, somos la señal, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
aunque yo, dice Pablo, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Yo fui circuncidado el 8º día, diciendo Pablo, hablando de él, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Pablo hablando de sí. Pero, dice el versículo 7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Mire la Biblia, versículo 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de ¿qué? ¿Qué buscaba Pablo? Conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Dice Pablo, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero, o si no, que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, ¿sabe quién era este hombre? Este hombre Dios lo llevó al tercer cielo. Este hombre vio cosas que ojo humano no había visto. Este hombre oyó cosas que oídos humanos no habían oído. Este Pablo. Y decir este hombre, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo lo que está delante. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, aunque sé y conozco, sé que me falta mucho por conocer todavía. No nos podemos conformar como estamos, no podemos creer que ya llegamos. Nos falta conocer, nos falta aprender más de Dios. Nos falta aún entrar en la dimensión del río del Espíritu Santo. Porque es posible que usted lea la Biblia y yo no tengo mayor gozo de que se lea la Biblia. Sí, me gozo de que se lea la Biblia, pero tenemos que leerla con revelación. Porque si leemos la Biblia como un libro de historia, como un libro de español o como un libro cualquiera, simplemente va a ser letra y puede ser que sea hasta aburrido y puede ser que sea hasta cansón. Necesitamos el Espíritu Santo. Abra su Biblia, Hechos capítulo 8. Es necesario que entendamos estas cosas por el Espíritu para poder entrar en la dimensión del conocimiento que edifica nuestras vidas. Amén. Dice Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén ¿para qué? Anote eso, póngale atención a esa palabra, que fue a Jerusalén ¿a qué? Él fue a adorar. Bien. Y volvía sentado en el carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, era un hombre de dimensión. En aquellos tiempos tener un rollo de la ley no era cualquiera que tenía un rollo de la ley. No era cualquiera que tenía un rollo de los profetas. Era una persona de mucha autoridad y quizás de mucho poder económico también. Y dice que él fue a Jerusalén a adorar y cuando volvía de camino iba leyendo al profeta Isaías. Pero el Espíritu Santo dijo a Felipe, versículo 29, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, parece que iba leyendo en voz alta, ¿verdad? Pero dice que le oyó. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Este hombre estaba leyendo la Biblia en pura letra y no entendía ni papa. No entendía nada. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe
que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio. ¿De quién? Me hago una pregunta: ¿por qué Felipe le pudo anunciar el evangelio de Jesús? Porque Felipe conocía, porque Felipe sabía. Por eso Jesús habló y refutó a los ciegos, guía de ciegos. Porque si un líder o un ministro no discierne el evangelio de Jesús, ¿cómo lo puede enseñar? ¿Cómo abre los ojos de los ciegos? Entonces Felipe le anuncia el evangelio de Jesús desde esa escritura, desde el profeta mesiánico que es Isaías, hasta el evangelio de Jesús. Y dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Todo fue revelación. Pero el eunuco estaba leyendo, pero no entendía. Hasta que vino uno que tenía revelación y le explicó. Los que estamos llamados a predicar el evangelio, si lo hacemos en letra, la gente podrá oír un lindo mensaje. Si procuramos un lindo mensaje y no procuramos la edificación de la iglesia, estamos perdiendo el tiempo. Los lindos mensajes se les olvida a la gente. Los lindos mensajes se les pasa de lado. Pero la revelación del Espíritu permanece y da fruto. Permanece y da fruto. Porque es mejor un rema de Dios que 1000 logos. Aunque el logo tiene valor, el rema es la palabra revelada. Y un rema del Espíritu Santo es poderoso para sostenerte en el día malo como tú no te imaginas. Yo recuerdo cuando me casé, o dicen que los hombres no se casan, pero yo me casé. Las que se casan son las mujeres, dice la gente. No, yo me casé. Hubo una oposición tremenda en los días de la preparación de la boda de mi esposa y yo, y fue terrible la oposición, una oposición muy espiritual. Y el Señor me dio un rema, solamente uno. Y con ese rema yo pasé todo el proceso. Hasta el sol de hoy, que vamos para 29 años de casados. ¿Sabe cuál fue el rema? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que se levantaba un fueguito extraño, yo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que se levantaba una oposición, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que venía un dedo acusador, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y 29 años después vuelvo y digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Porque es una palabra revelada. Y lo que Dios anhela es eso. Revelarnos su palabra más allá de la letra. Usted lee la Biblia, bien, pero pida revelación de ella también, para entender lo que ella le ofrece, lo que ella dice de usted, lo que usted ya tiene. ¿Qué valor tiene el conocimiento en un creyente en este tiempo? Amado, estos son días difíciles. Si usted se mete en las redes, va a encontrar de todo tipo de enseñanzas, gente enseñando de todo. Sin embargo, los que tienen conocimiento de la palabra no serán engañados, ni confundidos tampoco, porque están claros en la verdad de la palabra. Amén. El conocimiento marca la diferencia en el contexto de la aplicación. Si conozco a Dios, puedo vivir lo de Dios. Venga conmigo al libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. El apóstol Pablo, otra vez, escribe a la iglesia de Roma y le dice: hermanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? Sacrificio
vivo. ¿Usted sabe por qué, verdad? ¿Por qué Pablo dice así? Porque antes los sacrificios eran sacrificios de animales muertos. Ahora en este pacto el sacrificio somos tú y yo. Los sacrificios somos nosotros ahora. Nosotros somos la ofrenda viva. Dice Pablo, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto. Dios no nos quiere torpes. Dios quiere que sepamos lo que estamos haciendo. Yo estoy en la iglesia de Dios, adorando a mi Dios, sirviendo a mi Dios, conociendo a mi Dios. Yo sé lo que estoy haciendo. No puedo andar en desconocimiento de tal manera que ande yo como una persona que va porque los otros van, que hacen porque los otros hacen. No, hago lo que entiendo, hago por revelación lo que Dios me ha mostrado. Y dice Pablo aún más, versículo 2, aquí está la enseñanza. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, el entendimiento se transforma mediante el conocimiento. Cuando más conoces, más tu entendimiento se va transformando. Pablo dijo, cuando yo era niño, vamos a ver si usted está conmigo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, dice Pablo. Pero cuando ya fui hombre, dijo Pablo, dejé lo que era de niño. En otras palabras, mi entendimiento fue transformado y ya dejé las cosas de niños. Cuando hay entendimiento de verdades reveladas, el comportamiento de niños se deja. Muchas veces en la vida de la fe pasan muchas cosas que parecemos niños. Nos ponemos bravos, ponemos la bembita, nos ofendemos de cualquier cosa, nos sentimos mal por cualquier cosa. Somos muy susceptibles a que no me saludaron, a que no me llamaron, a que no me miraron. Somos como niños. Pero cuando tú eres maduro, tú no viniste a la iglesia para que te aplaudan, ni para que te saluden, ni para que te abracen. Tú viniste a la iglesia a adorar a Dios. Si eres maduro, eso no significa que tú no vas a saludar al hermano, porque eso es coinonía. Eso no significa que tú no vas a estrechar al hermano, porque eso es compañerismo cristiano. Pero tu motivación de venir a la iglesia no es que te den un abrazo, te den un beso, te den la mano, te chuquen el poñito. No, tu motivación de venir al culto es adorar al Dios de tu salvación. El que es maduro no dice, yo no ando buscando eso. Amén. Y es parte de lo que pasa cuando el conocimiento penetra. Tu entendimiento es renovado. Y dice Pablo, es renovado para un propósito. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. O en esta noche. Los que están de mañana, no puedo decirle que están de noche. Están de mañana aquí. Y aquí hay un buen grupito. Entonces, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para qué me sirve el conocimiento a mí? ¿Sabe para qué? Para comprobar lo que es de Dios. Si yo no tengo conocimiento de lo que es de Dios, fácilmente soy engañado. Fácilmente. Incluso hay muchos cristianos que dicen, no, si a mí me hablan de Dios no importa. Espérate. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan capítulo 2, dijo, en 2 de Juan dijo, si alguno viene a ustedes y no trae la doctrina de Cristo, no le digan bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. En otras palabras, no porque me hable de Dios, está hablándome del Dios que hizo los cielos y la tierra. No porque me hable de Dios, está hablando del Dios trino. No, hay mucha gente que habla de Dios, pero no creen en Jesús ni creen en el Espíritu Santo. Nosotros estamos claros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Háblame del Dios que hizo los cielos y la tierra. Háblame del Dios que mandó y existió. Háblame del Dios que mandó y fue hecho. Háblame del Dios que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Háblame del Dios que dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Háblame de ese Dios entonces y hablaremos bien. Por eso dice el apóstol, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para qué me sirve a mí el conocimiento? Amado, para conocer la voluntad de Dios. Si no tengo conocimiento, nunca sabré cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo estoy en la iglesia, ¿y para qué? No sé, yo voy a la iglesia porque a mí me enseñaron a ir a la iglesia. No,
Aprendí que hay un propósito en ir a la congregación. Aprendí que hay un propósito en sentarme a escuchar a los maestros de la palabra para ser instruido y formado. Aprendí que Dios cada día quiere instruirme y formarme. Amén. Entonces, cuando entendemos que el conocimiento nos sirve para comprobar la buena voluntad de Dios. Oiga, diga conmigo, voluntad de Dios. Amado, esta es la palabra de este día. El conocimiento revela la voluntad de Dios. ¿Cómo yo sé que estoy en la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé que yo ando en voluntad de Dios? Es una pregunta de $1.000.000. Porque por andar mucha gente anda. Por predicar mucha gente predica. Pero ¿cómo yo sé que estoy predicando en voluntad de Dios? ¿O cómo yo sé que yo estoy en la voluntad de Dios? Yo tengo que conocer a Dios obligatoriamente. Entonces, el mismo Señor los revela. Y revela cuál es su propósito supremo. Su propósito más alto con todo creyente. Lo revela por su palabra. La voluntad de Dios hace referencia a 3 cosas. Y bueno que usted lo anote o lo escuche y lo repita. Número 1, hace referencia a su propósito. La voluntad de Dios está ligada a su propósito con nosotros. Y cuando hablo de propósito, no se me vaya por salvación. No. Si fuera salvación, usted no estuviera aquí. Dios lo salvó, sí, es verdad, pero lo dejó aquí. Para algo te dejó. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere formarte, capacitarte para usarte. No lo voy a repetir otra vez. Dios quiere formarte, capacitarte para usarte. Y usarte no significa que Dios se aproveche de ti. Es al revés. Yo creo que es un alto privilegio que Dios nos tome en sus manos y nos use. No sé si usted puede sentir gozo cuando Dios lo usa para algo. Sentirse útil en las manos de Dios. Dios no se aprovecha de nosotros, al contrario. Nosotros sentimos honra cuando Dios nos toma en sus manos y nos usa para cumplir un propósito. Es honroso que Dios nos use para servir en su reino. Es honroso que Dios nos use para hacer ayuda en su propósito. Y no necesariamente tiene que ser con un micrófono en la mano. No confunda eso, hermano. No se pierda en eso. Hay gente que son de un valor impresionante en el propósito y no tiene un micrófono en la mano. Cuenta la historia de un predicador que murió y fue al cielo. Y cuando llegó al cielo ve que un ángel tiene una corona grandísima en la mano. Y el predicador, es una anécdota. El predicador dice, wow, esa tiene que ser la mía. Esa es la mía. Y dice el ángel, no, esa corona es para la viejita fulana, que era la que siempre oraba por ti. Para que Dios te usara. Ella nunca cogió el micrófono, pero ella dobló las rodillas para que Dios tuviera la palabra a ti. O sea, no desconsidere al que ora. Amado, si hay un ministerio en esta casa que yo valoro, es el ministerio de oración. Si hay algo que como pastor le exijo a los ministros es que oren. Y lo saben todos aquí. Yo exijo que los ministros oren. Porque una gente que ora puede conocer la voluntad de Dios. Pero una gente que no ora anda como una veleta. Y está sirviendo, pero como una veleta. Tiene que conocer el propósito. Entonces, el propósito de Dios está conectado íntimamente a la voluntad de Dios. 2, el propósito de Dios la voluntad de Dios es para que aprendamos a obedecerle también. Conociendo su voluntad, puedo obedecerla. Y 3, la voluntad de Dios hace referencia a lo que Dios le agrada, a lo que lo complace. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 8, abra su Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 8. Esto puede ser como un estudio bíblico, pero estamos estudiando la Biblia. El apóstol Pablo dice a la iglesia en Tesalónica: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así aprendáis, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús,
versículo 3, lea conmigo, verso 3. Pues es la voluntad de Dios vuestra santificación. ¿Por qué hay tantos cristianos light? ¿Por qué hay tantos cristianos superficiales? ¿Por qué hay tanta gente que coge el evangelio como una moda? ¿Por qué hay tanta gente que coge el evangelio como si fuera un salir de paso? Porque no entienden la voluntad de Dios. Cuando usted entiende el trasfondo de la voluntad de Dios, usted no toma el evangelio liviano. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio costó sangre, y no cualquier sangre, la sangre de Jesús. El evangelio le costó al Padre quitarse de su diestra lo más hermoso, su Hijo, por 33 años, para dárnoslo a nosotros. El evento más grande no es que el hombre pisó la luna o que el hombre pisó Marte. El evento más grande es que el Hijo de Dios pisó la tierra. Ese es el evento más grande de la humanidad. Que el Hijo de Dios pisó la tierra. Se ensució sus calzados, sus pies. Y que fue a la cruz por nosotros. Y Jesús no fue a la cruz para una iglesia ser hoy una iglesia light. Una iglesia liviana. Una iglesia sin compromiso. Una iglesia que no asume compromiso. Yo venía en el camino y meditaba de que muchos quieren la bendición, pero pocos quieren el compromiso. Y te voy a decir un proverbio: Dios no se compromete si tú no te sometes. ¿Tú quieres que Dios se comprometa contigo? Sométete. Porque cuestionamos a Dios cuando las cosas no están saliendo como quisiéramos nosotros. Pero es que las cosas no tienen que salir como queremos nosotros. Las cosas tienen que salir como Dios quiere que salgan. Pero muchas veces las cosas se salen del orden de Dios, no porque Dios se ha movido. El que se movió fui yo. Dios no se movió. Adán fue el que se movió. Y por no saber nosotros cuál es la voluntad suprema de Dios, hemos tomado un evangelio light, un evangelio liviano, un evangelio sin compromiso, un evangelio sin devoción, un evangelio sin compromiso hacia el mundo ni hacia Dios tampoco. En otras palabras, no saber que Dios lo que más expecta de nosotros es santidad. Y cuando yo hablo de santidad, no me compres ropa, ni me hable de maquillaje, ni me hable de pelo corto o pelo largo. Yo hablo de un espíritu recto. Yo hablo de un espíritu recto. Yo hablo de un espíritu íntegro. Yo hablo de un corazón apacible. Yo hablo de una boca que habla lo recto. Yo hablo de una mano que no se levanta para señalar y acusar y condenar. Yo no estoy hablando de pantalones, pintura, pelo o pantalla. No. Eso es lo que nos han metido de santidad. Y en algunos lugares puede ser que tenga aplicación, pero no siempre eso es santidad. No siempre eso es santidad. Santidad es más que pelo, santidad es más que pantalla, santidad es más que pantalones, santidad es más que pintura. Santidad es integridad para con Dios. Y la integridad para con Dios no se ve en la apariencia, pero se ven en tus actos. En tus actos se ven. Porque la integridad para con Dios es un fruto que está en tu interior, que se revela en tus acciones. En la Biblia se revela de un hombre que es un tipo de Cristo. En la Biblia hay varios hombres que son tipo de Cristo. Por ejemplo, José fue un tipo de Cristo. Fue vendido por sus hermanos y él redimió a sus hermanos. Cuando José llega de casa de Jacob, vendido por sus hermanos, llega a Egipto, cae preso, sale de Egipto, sale de la cárcel, llega al palacio, lo mandan a la casa de Potifar como el mayordomo fiel. Cuando José llega a ese lugar, era un lugar de mucha honra. José era el administrador de todo lo que Potifar tenía. Y la mujer de Potifar, como un instrumento del diablo, quiso provocarlo. Y lo quiso seducir. Hermano, no hay cosa más peligrosa que una mujer cuando quiere seducir. No hay cosa más peligrosa que una mujer cuando quiere seducir. Peligrosa como usted no se imagina. Esta mujer hizo de todo para que José cayera en sus redes. Y José le dijo a esta mujer de frente: ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios y contra mi amo, que me ha entregado todo, y lo único que me ha pedido es que te respete a ti? ¿Cómo le voy yo a fallar a él?
Pero José, antes de pensar en Potifar, pensó que su pecado era primero contra Dios. Primero, hermano, antes que cualquier error humano y que tú le falles a quien sea, tú le fallas a Dios primero. Tú le fallas a Dios primero. Cuando hay un concepto claro de lo que es santidad, tú no andas pensando que el pastor vaya a tu casa a ver si tú ves novelas, si oye bachata, si bebes romo. No. Tú andas pensando que los ojos de Dios te miran todo el tiempo. Que los ojos de Dios te escudriñan, que los ojos de Dios ven tu interior, que los ojos de Dios oyen tus pensamientos y Él sabe lo que hay dentro de ti. Por eso cuando hay revelación y conocimiento de su voluntad, tú te apartas del mal porque tú quieres agradar a Dios. O le pides por lo menos, ayúdame Señor, yo no quiero flaquearte, porque ya yo entiendo. Antes no entendía, quizás pensaba que, como dicen por ahí, que todo con las reglas se puede. No, mi hermano, eso es un cuento de camino. Esa se lo inventó el diablo. Eso lo dice en Jericó 3:15, todo con las reglas se puede. Se equivocó. Para nosotros hay muchas cosas que Dios nos restringe por causa del testimonio. No es verdad que todo con las reglas se puede. Eso es un evangelio hecho a la medida, como han hecho los políticos dominicanos con la Constitución dominicana. Yo no puedo hacer un evangelio a mi medida. El evangelio ya está escrito. Ahora lo que hay que hacer es obedecerlo. Pero hay una opción. Yo lo obedezco o lo desobedezco. El desobedecer el evangelio es menospreciar lo que Dios nos enseñó ya, lo que Dios nos dio. El conocer a Jesús y no obedecerlo es menospreciarlo. Y será peor en el día del juicio para una gente que haya conocido y haya menospreciado que a uno que no haya conocido. Es delicado el asunto. El conocimiento compromete. El conocimiento compromete. Si yo no conozco, seré juzgado por ignorancia. Pero si yo conozco y persisto en el mal, seré juzgado por alevosía. Seré juzgado porque planifiqué la maldad, aún sabiendo que estaba mal. Entonces Dios, que es abogado fiel y juez justo, dirá: tú sabías que estaba mal lo que estaba haciendo y lo hacías. Tú sabías que lo que estabas haciendo no estaba bien y lo hacías. Entonces tú fuiste mi contradictor. Tú te levantaste contra mí. Amado, es delicado el asunto. El conocimiento compromete porque ya yo sé que Dios espera de mí que yo sea santo. Cuando hablo de santo, no me vaya usted a pintar una gente con aureola ni con alas, porque nadie lo ha logrado, ni lo va a lograr en esta tierra. Pero el que sea santo, que se santifique más. Que lo que está cojo se enderece, y lo que está torcido se alinee, y lo que está caído se levante, y lo que está sucio se limpie, en el nombre de Jesús. Es verdad que tropezar es natural, pero una cosa es tropezar y otra cosa es enamorarse de la piedra. No es lo mismo. Cualquiera puede tropezar, pero si me enamoro de la piedra hay problema. Hay problema. Cualquiera puede tropezar, pero enamorarse de la piedra, no, espérate. Porque yo no estoy llamado a enamorarme de la piedra. Yo puedo tropezar como cualquier ser humano que flaquea y cae, pero Dios me levanta. Pero caerme y vivir en el suelo o hacer las cosas pensando, eso no es nada. Eso no es nada. Tú estás atentando contra el único principio de Dios que es 3 veces relevante en la Biblia. Cuando la Biblia habla del Dios santo, no lo dice una sola vez. Dice que Él es santo, santo, santo. Y la santificación es literalmente la batalla diaria de cada creyente. Oh, yo debo ser más santo que ayer. Hoy soy menos santo que mañana. Porque lo que Dios expecta es que yo vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que supere lo deficiente, que corrija lo que estaba mal. Que el Señor mismo me revele lo que estaba mal y que me aparte de mal todo aquel que invoque el nombre del Señor. El conocimiento compromete, mis hermanos. No es lo mismo una gente que no sepa. El que no sabe se le deja pasar, pero el que sabe, Dios lo mira con otros ojos. Y quizás usted dirá, ¿cuáles serán los ojos de Dios para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace? Bueno, mis hermanos, es diferente. Dios, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no se lo va a dejar pasar como un inocente. La Biblia dice que Dios nunca tendrá al impío por inocente. En el versículo 3 dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nos apartemos de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor.
no en pasión de concupiscencias, no como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Versículo 8, y ahí paramos. Así que, dice el apóstol, el que desecha esto, no desecha hombre. Ay, papá. ¿A quién desecha? A Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Esto es serio. Esto no es un juego. Salvo, amén, pero llamado a santidad. No me compre el concepto de santidad otra vez con que yo no puedo hacer ejercicio, yo no puedo ponerme unos tenis sin media, yo no puedo ponerme una gorra, yo no puedo dejarme crecer un candadito, yo no puedo ponerme una camiseta por fuera, porque ya eso es ser liberal. No, hermano, espérese. Cuando yo te hablo de santidad es que cuando tú camines, tú expidas el olor de su conocimiento. La santidad es como un perfume que cuando tú pasas deja la fragancia. Deja la fragancia de Dios. Impartes lo de Dios. Es como un perfume santo que anhela, que provoca que los demás quieran lo que tú tienes. Que se animen a querer lo que tú tienes. Que quieran conocer lo que tú tienes. ¿Qué tiene este varón? ¿Qué tiene esta varona? Que cuando habla me provoca algo en mi corazón. ¿Qué tiene este siervo? ¿Qué tiene esta sierva? Que cuando habla me provoca algo en mi corazón. Amados de mi alma, hay que leer y conocer la historia de grandes hombres de Dios que fueron igual que tú, igual que yo, de carne y hueso. La historia está llena de hombres y mujeres de Dios que no están en la Biblia, que vivieron niveles de Dios, que vivieron niveles a niveles tal. Hay una historia de un reformador, un predicador norteamericano llamado Charles Finney. Era neoyorquino. Y en la época de los trenes, Charles Finney, por donde pasaba el tren de Charles Finney, el tren, la gente afuera caía de rodillas. Él en el tren. Y el que se sentaba en el vagón donde él se sentaba, al mirarlo le decía: ¿por qué yo me siento acusado y usted no me ha hablado ni me ha dicho nada? ¿Por qué yo me siento tan mal cuando lo miro a usted? Me siento como que algo me confronta. Y la gente caía de rodillas pidiendo perdón, porque había tal santidad en este hombre que redarguía a los demás con su testimonio. Hermanos, la santidad es la esencia de la vida de Dios, porque Dios es santo. Y la iglesia está llamada a ser santa. Y usted dirá: y pastor, ¿y cómo se puede si yo uso pantalones? Amado, no tiene que ver el pantalón, no tiene que ver la blusa, no tiene que ver el corte de pelo, tiene que ver el espíritu en el cual tú lo haces. Si te cortas el pelo con una intención, hay problema. Si te pones un pantalón con una intención, hay problema. Si te maquillas con una intención, hay problema. Ahora júzgalo en el espíritu en el cual tú te maquillas o tú te peinas o tú te vistes, y Dios te va a decir si tu peinado, si tu pantalón, si tu blusa está conforme, de acuerdo a su santidad. Él te lo va a revelar porque el Espíritu Santo habla. Él te va a decir: sí, hija, sí, hijo, eso está bien, eso no está bien. Él mismo te lo va a decir. Él mismo te lo va a revelar. Porque el Espíritu de Dios que está en ti te dirá y te revelará todas las cosas. Por eso dice la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 34: nadie dirá en este pacto a mi hermano: conoce tú a mi Dios, porque todos me conocerán y todos sabrán lo que yo quiero. ¿Qué quiere Dios? Que la iglesia lo conozca. ¿Qué quiere Dios? Que la iglesia sepa su voluntad. ¿Qué quiere Dios? Que la iglesia haga su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Cumplir un propósito en nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nos apartemos de todo mal. Que renunciemos a toda doblez, a toda práctica, a toda actitud que contradice su vida en mí. Amados, nadie aquí está libre como para decir que no necesita ayuda. Yo creo que yo soy el primero.
Por lo tanto, si Dios me está hablando, y yo sé que hay cosas, que hay actitudes, que hay pensamientos, que hay sentimientos que no se alinean a Dios, ¿qué me está diciendo Dios? Hijo, suelta eso. Suelta eso porque eso no es compatible conmigo. Mi nivel para ti es otro y ese no es el nivel que yo quiero para ti. Tengo algo mejor para ti. Donde hay odio pondré amor. Donde hay disensión pondré paz. Donde hay división pondré unidad. Donde hay incomprensión pondré comprensión. Donde hay maldad pondré bondad. En el nombre de Jesús. Y Dios mismo está interesado en hacerlo por medio del Espíritu Santo. ¿Qué necesita Dios de mí? Disposición. La palabrita clave, disposición. Y que tú puedas decirle, Señor, ayúdame. Tú sabes que soy débil. Y tú sabes que fallo. Señor, tú sabes dónde está mi debilidad. Tú sabes dónde está mi fallo. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo quiero dar el grado para el cual tú me llamaste. Yo quiero dar el grado para el cual tú me escogiste. Necesito que tú intervengas. Como tú me salvaste, ahora ayúdame a santificarme en el nombre de Jesús. Pero yo quiero ser santificado en el nombre de Jesús. Yo quiero ser santificado. Yo no me quiero quedar en un nivel de estancamiento o en un nivel de círculo que yo no salga y me quede dando vuelta como Israel en el desierto por 40 años. No, tengo que romper este círculo y empezar a vivir el Salmo 84. Iré de gloria en gloria y de poder en poder y de victoria en victoria. Pero necesito quererlo. Quererlo. Amado, anhelarlo. En tu corazón decir, yo quiero eso porque yo sé que Dios es santo. Yo quiero despojarme de todo peso y de todo pecado que me asedia. Y quiero correr esta carrera que tengo por delante mirando a Jesús. Él es el autor y consumador de mi fe. Él es el santo de Dios. ¿Sabe usted que los demonios saben que Jesús es el santo de Dios? Cuando Jesús se presentaba frente a un endemoniado, ¿sabe lo que ellos le decían? Te conocemos. Sabemos que eres el santo de Dios. Entonces, caminemos mirando el santo. Isaías 43 dice, miradme a mí y sé salvos. Pon los ojos en Jesús. No lo pongas en los modelos humanos porque todos somos flacos. Ponlo en Jesús. Cuando lo mires a Él, verás que en Él está la santidad perfecta. Verás que en Él está la misericordia perfecta. Verás que en Él está la paciencia perfecta. Y Él te va a ayudar a hacerlo en el nombre de Jesús. Pero debes levantar tu mirada. No mires más a los hombres débiles. No mires más a los que flaquean y caen. Mira a aquel que no ha caído ni caerá. Mirarlo a Él y sé salvos. Pon tus ojos en Él en esta hora y dite a ti mismo, Señor, yo sé que en mí hay muchas deficiencias. Amados, nadie te está condenando ni te está juzgando, pero cada cual sabe de qué pata cojea. Cada cual lo sabe. Si tú estás bien y razonas bien, tú sabes de qué pata tú cojeas. Tú sabes dónde está tu debilidad. Muchas veces vemos un proverbio cumplido cuando decimos, de las aguas bravas me libro yo y de las mansas me libre Dios. Porque a veces vemos gente tranquilita y de repente cuando se le sube, ay Dios mío, ¿y qué fue lo que le dio al hermano? ¿Y qué fue lo que le dio a la hermana? Pero ser un hombre tranquilo, ¿y qué fue lo que le pasó? Hermanos, hay cosas que nosotros no conocemos, pero Dios sí nos conoce. Dios conoce si somos iracundos. Dios conoce si somos soberbios. Dios conoce si somos orgullosos. Dios conoce si somos vanidosos. Dios conoce si somos mentirosos. Dios conoce si somos manipuladores. Dios conoce si somos personas egoístas. Dios conoce todo. Él conoce al ciego durmiendo y al cojo sentado. Él lo sabe. Y tú dirás entonces, pastor, si Dios lo sabe, ¿por qué no opera? Porque Dios no opera en el inconsciente. Dios opera conscientemente. Dios no opera en el inconsciente, Dios opera consciente. Y a veces opera sin anestesia. A veces opera sin anestesia y te duele. Dice, te voy a sacar esto y te lo voy a arrancar. Y te abre. ¡Ya! Y te lleva un pedazo. ¡Ay, me duele! Dice el Señor, sí te duele, pero te sanaré. Te duele, pero te hará bien. Pero lo mejor para con Dios es poderle entregar voluntariamente lo que no está bien. Es lo mejor que puede pasar.
Es lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque eso se llama integridad para con Dios. Dios me conoce, Dios sabe cómo yo soy, Dios sabe mi debilidad, pero Dios quiere que yo voluntariamente se la entregue. Señor, ya yo no voy a combatir ni voy a pelear más contigo. Tú sabes dónde está mi debilidad. Yo te la voy a entregar hoy, en el nombre de Jesús. Y sabes, eso lo hace Dios por revelación del Espíritu. Y la revelación del Espíritu es más fuerte que la oferta de la carne. Porque la carne te va a decir, no hombre, eso no es nada. Total, muchos lo hacen. Amados, te dije hace unos 5 minutos, no te compares con hombres flacos y débiles. Mira al santo. Él no lo hace, Él no lo ha hecho y Él no lo hará. Y Él es tu modelo. Amén. Por eso es que si la revelación del Espíritu Santo viene hoy sobre ti, lo mejor que puedes hacer es decirle, Señor, yo me rindo a ti. Quita de mí esto, Señor. Quita de mí esta actitud, quita de mí este comportamiento. Yo ignoraba, Dios mío, que esto te ofendía. Yo no sabía, Dios mío, como dijo el salmista Asaf, que yo compararme con los mundanos era desagradable a ti, Dios mío. Tan torpe era yo, dijo el salmista, tan torpe era yo. Era como una bestia que no entendía, dijo el salmista en el Salmo 73. Me comparé con los del mundo y me comparé con ellos y me creí que yo era inferior que ellos, dijo el salmista. Hasta que entrando en la casa de Dios, mis ojos fueron abiertos y entendí el final de los malos. Y dice el salmista, entonces pude ver que lo único que yo tengo es a ti, Señor. Mi hermano, mi hermana, tener a Dios es tenerlo todo. Pero tenerlo a Dios como debe ser, como Dios, no como un amuleto para el día malo, no como un amuleto para cuando la casa se me está quemando, no como un amuleto para cuando no tengo trabajo, no como un amuleto para cuando tengo el hijo enfermo, no como un amuleto para cuando tengo el divorcio casi firmado. No. Tenerlo como Él es, como el todo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús.